si ya está Hernán Ulloa con nosotros. Lo ideal hubiera sido buscar la Estoy en manera. línea. Bien, lo ideal hubiera sido buscar la manera de que a través de la Fiscalía se activen procesos para que estos miembros eh, del Partido Correísta, se han cambiado de nombres, no pudieran participar. Y está ahí el caso del informe que trajo personalmente al Ecuador el fiscal general de Colombia y luego la vicefiscal, donde se entregaban pruebas de cómo en la campaña del candidato correísta habían habido aportes de un grupo terrorista colombiano, ELN. Con eso hubiera sido suficiente para impedir, pregunto Roberto, Hernán, la participación de este grupo. No, porque hay que incluir una participación, una disposición en la Constitución que prohíba participar a los delincuentes en las elecciones. Tú recordarás que en la última campaña presidencial intentaron inscribirse como candidatos y algunos se inscribió como candidato con grilletes o personas privadas de la libertad. Este es el único país de locos donde autoridades ejercen sus cargos públicos con grilletes electrónicos, es decir, gente sindicada. Si tú revisas la Constitución del 98, vas a encontrar una disposición que dice que nadie que ha sido llamado a juicio, y lo hicieron muy bonito, porque la Constitución del 98 dice juicio plenario. Entonces, incluso reformaron el COIP para que ya no exista la etapa plenaria del juicio. O sea, mira cómo de paso en paso, en nuestras narices, delante de las bancadas de oposición, que se llaman de oposición en la Asamblea, nos fueron haciendo toda esta construcción de un sistema proclive a la delincuencia. Entonces, tenemos un país que en 4 años, donde el gobierno del señor Lasso no es exitoso y por efectos del péndulo político, que de la derecha gira a la izquierda inevitablemente, en 4 años vamos a tener las puertas abiertas, como sucedió en la Argentina, para que regrese el socialismo del siglo XXI. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que nos va a coger desprotegidos, que nos va a coger en una situación en la que Correa puede regresar con la constitución que tiene, nombrarse presidente vitalicio o convocar otra asamblea constituyente, decir que el Partido Comunista del Ecuador, así como en Cuba, es el fin último de la sociedad, el nombrarse presidente vitalicio, decir que somos partes integrantes del Foro de Sao Paulo y están los lineamientos a seguir. Es decir, desbaratarnos el país nuevamente porque hemos sido incapaces de reaccionar. Eso es lo grave y eso es a lo que yo le temo, que vuelva a regresar esta tendencia y se queden para siempre. Estamos a tiempo, el gobierno no se posesiona todavía, pero ya hay voces de probables alianzas entre fuerzas parlamentarias del gobierno con las fuerzas del correísmo, el mismo abogarse para que la búsqueda de la gobernabilidad no signifique claudicar sobre principios fundamentales de la democracia ecuatoriana y fundamentalmente de la lucha contra la corrupción. Buenos días, Hernán. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, Carlos Julio. Muchas gracias por la invitación. De verdad, quiero pedirles también disculpas porque lastimosamente no sé qué problema tengo con la cámara que no puedo activarla, pero en todo caso, igual estoy muy pendiente escuchando cada una de las opiniones. Mira, nosotros tenemos un problema desde la génesis. El problema es que no tenemos una identidad, ni siquiera en lo jurídico. Y eso es un grave problema porque yo me acuerdo, cuando pasé por las aulas universitarias, a mí lo primero que me dijo el profesor de Derecho Civil es que nuestro Código Civil es una copia del Código chileno. Y así de manera permanente, nosotros estamos emulando la corriente de otro país, emulando las corrientes de derechos humanos internacional, pero no nos fijamos desde adentro cuál es el problema que ocasiona la delincuencia, que ocasiona la inseguridad jurídica, que ocasiona la falta de confianza en la administración de justicia. Y de esto han sido parte los gobiernos de turno. Uno de los problemas que existen, que yo he detectado, es que lastimosamente, la administración de justicia creo que es el botín
más codiciado por el poder político, la administración de justicia. Y creo que lo hacen por irresponsabilidad y por desconocimiento, porque no saben las consecuencias que tienen en meterse con la columna vertebral de la sociedad, que es la administración de justicia. El juez es el que preserva a la sociedad ecuatoriana, en este caso, de sentenciar a los infractores, de cuidar que la sociedad se maneje dentro de un ambiente saludable para todos, de cuidar y justamente adaptarse inclusive a los cambios de la sociedad. Aquí hay que modificar muchas cosas. Hay que modificar lo que se modificó sin razón de ser. Si el Ecuador no vive un ambiente maduro como para poder estar en la línea internacional, obviamente somos un país diferente, con una cultura diferente, con una problemática diferente, y el problema que tiene el Ecuador no es el mismo que tiene Suiza, Suecia, Francia, Inglaterra. Y no pueden ser nuestras leyes justamente la copia de esos países, hasta donde el clima es diferente. No se puede en absoluto. Tenemos que tener leyes propias, leyes que sancionen duramente los grandes problemas que vive el Ecuador. No quiero alargarme mucho en retórica, sino más bien ir a lo concreto. Yo pienso que una de las cosas que tiene que hacer el actual señor presidente es primero tener en claro de que la justicia no puede ser politizada. Es un riesgo enorme el querer pretender cambiar la administración de justicia interviniendo el gobierno, porque lastimosamente estos procesos terminan ocupándose por personas afines a él. Eso es importante tenerlo muy en claro. Uno de los problemas gravísimos que existe es la impunidad de los delitos, y esto se debe a la famosa prescripción. Una prescripción que viene de una institución que viene desde el derecho romano y que en buena hora el derecho anglosajón adolece de aquello. Si usted se da cuenta de la diferencia del derecho de un derecho y del otro, allá el delito puede ser perseguido hasta el día de la muerte. Y esto es importante porque genera responsabilidad. Al sujeto que lo encuentran 20, 30 años después, lo agarran a la edad que sea por haber cometido la infracción y obliga a que repare integralmente a las víctimas. Tenemos casos interesantes que inclusive han sido llevadas a la pantalla grande, como el caso del lobo de Wall Street, como el caso de Abignil, el estafador que se metía justamente en los aviones de Panamá. Y esas personas hasta la actualidad están pagando y reparando integralmente a las víctimas. Aquí las personas que son víctimas de estafas masivas, inmobiliarias o de cualquier forma, pasa cierto tiempo, sobre todo con el Código Penal anterior, pasaba 5 años y el delito prescribe. Esas personas que se han llevado 80 millones, que se han llevado 5 millones, 10 millones, pueden venir y pasearse impunemente por el país, y las personas tragadas con la impunidad y la injusticia. Esa institución debe desaparecer para que quede en la conciencia de que cualquier persona que cometa una infracción debe ser perseguido hasta el último día de su vida o entregarse a la justicia para recibir una pena menor, pero jamás salvarse de la reparación integral que le corresponde a sus víctimas. ¿Qué otra cosa puedo abonar en esta situación? He escuchado a Roberto claramente sobre el tema de lo lamentable que es la delincuencia organizada dentro del sector público. Y ojalá se mantengan con esa firmeza, sacando los malos elementos de la administración pública. Es verdad lo que dice Hernán. En el país hemos estado acostumbrados a que ante cualquier cambio de gobierno o un cambio de fuerzas políticas, la administración de justicia ha sido parte de la negociación. He conocido en el pasado cómo se han repartido puestos de jueces, tantos jueces para el partido tal, tantos jueces para el partido de acá. Esa ha sido la norma en el Ecuador. Pero bien señala Hernán que no cabe que la administración de la justicia sea parte de una negociación política para obtener gobernabilidad. En eso estoy seguro que Roberto coincide, pero
¿qué es lo que podemos hacer entonces para obtener esa tan ansiada gobernabilidad sin tener que entregar el poder jurisdiccional, sin tener que ceder pues en principios que son fundamentales como es la independencia del poder judicial, Roberto? Mira, Carlos Julio, ahorita tenemos una oportunidad histórica de cambiar esta situación, haciendo exactamente lo mismo que hizo el señor Correa al desbaratarnos el país y darse con todo, pero haciéndolo de una forma diferente, haciéndolo fundamentados en la Constitución. Porque cuando Correa convocó su constituyente de Montecristi y le metió la mano a la justicia, no estaba facultado para convocar una asamblea constituyente. Pero la Constitución tiene ahora el último artículo, el 444, que le permite al presidente de la República convocar a una constituyente, lo que le permite además dictar las reglas electorales. En esas reglas electorales, mandar a su casa al Congreso actual, a la Asamblea actual, y de esa forma deshacerse de esa mayoría, que es una piedra en el zapato y que no le va a permitir gobernar, y lo va a obligar a claudicar para lograr eso que llaman gobernabilidad. Entonces, ¿por qué no acudir a ese mecanismo? Porque todos dicen, es que es antidemocrático. No, señor. Lo que está en la Constitución fue aprobado por el pueblo ecuatoriano en un referéndum. Y entonces no tiene nada de democrático. Cuando tú aplicas un artículo de la Constitución, lo que estás aplicando es la democracia, ¿no? Y, como he dicho antes, el gobierno es un mandato de optimización. Tú tienes que ejercerlo de la forma más eficiente y efectiva posible, precisamente para evitar la corrupción y la sinvergüencería que representa ceder ante las demandas del bloque de mayoría que te va a pedir el oro y el moro a cambio de la gobernabilidad, cuando tú puedes, en un ejercicio inteligente del poder, decir, bueno, señores, yo convoco a una constituyente, ustedes se van a la casa, quedan suspendidos, porque yo tampoco puedo abusar de las reglas electorales y destituirlos, porque el cargo de ustedes es de elección popular. La Asamblea Constituyente simplemente decidirá si ustedes regresan o si el ejercicio de ellos es el que va a continuar a lo largo de los 4 años, ¿ya? Entonces, en esas reglas electorales, tú metes un artículo similar al que existe en la Constitución de Paraguay, el 291, que dice que la Asamblea Constituyente no puede hacer nada más que reformar artículos de la Constitución y que no podrá interferir con las funciones del poder ni hacer nada, ni extender su periodo, ni quedarse haciendo una función distinta que aquella que le confiere las reglas electorales que el presidente define. Es un poder no reglado, es un poder discrecional el que le da el artículo 444. Entonces, eso le permite hacer todas las cosas que estoy diciendo, ¿ya? Pero, Hernán, tu comentario sobre este tema de la consulta popular. Sí. A ver, si hablamos de consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, Roberto me va a corregir si estoy equivocado, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado indicando cuál es el mecanismo para eliminar el Consejo de Participación. No puede ser mediante una consulta popular, sino tiene que ser mediante una reforma parcial a la Constitución. Eso ya se pronunció la Corte Constitucional. Entonces, bueno, en el ámbito de las consultas son necesarias, pero creo que he escuchado de Roberto algo mucho más interesante, algo mucho más que una consulta. Se trata de una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, retomar nuevamente todo, reformar lo que haya que reformarse con buena voluntad, con buena fe, con visión y sobre todo con actualización y apegado a la realidad ecuatoriana. No podemos montar flores sobre arena. Tiene que ser adaptada la Constitución a la realidad que vivimos y luego evolucionar. Mire, un día conversé con un jurista colombiano y él resaltaba las bondades que tiene nuestra Constitución. Le hablo por la época en que fue aprobado mediante referéndum reformatorio. Pero aquí la clave no está en la cantidad de letras que tiene la Constitución, sino en tanto y en cuanto se cumpla lo que dice ella. ¿De qué le sirve tener
100 artículos de los cuales se cumple solamente uno. Preferible tener 3 que se cumplan antes que 100 incumplidos. Entonces esto es importantísimo para que pueda existir gobernabilidad para cualquier gobierno que llegue al país. Quiero darle una enorme idea. No sé si de pronto es enorme o puede ser mal tomado para mal. Pero una de las cosas que tiene que haber siempre es transparencia en los actos de la administración pública. Y no es oculto que quien desea gobernabilidad en el actual gobierno, en el anterior o en el que va a venir, siempre tienen que haber acuerdos de gobernabilidad que son acuerdos políticos, lo que se llama básicamente un reparto. Pero ¿qué es lo que yo propondría? O si yo estuviera en la posición del actual presidente electo, ¿qué es lo que yo haría como Hernán Ulloa? Lo que haría sería buscar la gobernabilidad, pero con transparencia indicar claramente qué espacio dentro de la administración pública se está entregando a cierto poder político para su administración. No tenerlo como algo oculto, como que si fuera algo malo, poder ayudarse con los movimientos o partidos políticos para tener gobernabilidad. Pero sí es bueno exponerlo para que la gente sepa quién es responsable de la eficiente administración de ese espacio o de la corrupción que puede cambiar. Si usted viene y transparente el asunto, porque no tiene por qué ocultar absolutamente nada. Señores, el pacto de gobernabilidad fue que estas personas o este equipo se va a hacer cargo de los sectores estratégicos. Nosotros y la ciudadanía tienen que hacer un seguimiento. ¿Cómo este equipo administra? Si para la corrupción o para bien del país. Primero, que se transparente lo que se está haciendo para buscar gobernabilidad. Y segundo, cuando tú entregas algo, tú al pueblo le estás diciendo mucho ojo para ver cómo administra, para ver si merecen el día de mañana que tengan el voto popular porque han administrado bien o la condena por ser parte de actos de corrupción. Esto es así de sencillo. No sé por qué tenemos de pronto que ocultar cosas que no deben ser tratadas como malas. Lo malo es entregar para que haya corrupción. Lo malo es no transparentar los acuerdos que se quieren para gobernabilidad porque ocurre lo que ha ocurrido. La corrupción en el sistema integral de salud, la corrupción en la contratación pública. Entonces, esto debe terminarse y se acaba con la fórmula mágica, transparencia. No sé qué opinan Carlos Julio y Roberto. Bueno, hacer transparentes todos los procesos y todos los acuerdos me parece correcto. Roberto, que conoce mucho de lo que ocurre en España, sabe muy bien que allá se entregó, por ejemplo, la vicepresidencia del gobierno español al señor Iglesias del grupo Podemos. Es decir, transparentado y cada cual se responsabiliza de su área, pero en ningún momento dentro de ese pacto, de esa negociación, puede estar en juego la administración de la justicia, Roberto López. Mira, es que el tema es que no se negocia con delincuentes. La solución, Hernán, me parece muy razonable, pero es incompleta, porque tú tienes precisamente las declaraciones del señor Jiménez ayer, son la pista de que se ha estado analizando por debajo de la mesa, porque tú no puedes dar una declaración diciendo lo estamos analizando, vamos a revisar los procesos jurídicos, yo soy un jurista, a ver, lo hemos estado viendo, ¿qué pasó? Y después me desmiento diciendo, no, me interpretaron mal, no señor, así no son las cosas. O sea, ya está claro que han estado negociando por debajo de la mesa, han estado analizando. ¿Qué han estado analizando? Porque esto es lo grave. Un indulto que va contra la Constitución, porque el cohecho es un delito con la administración pública, tú lo sabes muy bien, Hernán, mejor que yo, y los delitos contra la administración, artículo 120, numeral 13, no son objetos ni de indulto ni de amnistía, es decir, han estado haciendo una pillería que está prohibida por la Constitución, analizar el indulto o la amnistía contra algo que no lo pueden hacer. Entonces, como dije al inicio de esta última intervención, no se negocia con delincuentes. Tú vas a tener una bancada que durante 4 años va a estar presionando para que porque además estamos desprotegidos ante el sistema jurídico por algo que Hernán también conoce muy bien. En el sistema anterior,
Constitución del 98, nosotros teníamos una institución universal, que es la cosa juzgada. Terminada la tercera instancia, tal como sucede en la China, en Japón, en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, bueno, Venezuela no, ya, pero en todas partes, la institución de la cosa juzgada, es decir, la tercera instancia, era inamovible. Eso es un principio universal del derecho. ¿Por qué? Porque significa que el Estado ha agotado en tres instancias, y aquí hay casación, que es para revisar los vicios jurídicos de una sentencia. Es decir, eso te garantiza que el sistema de justicia se pronunció ya definitivamente y que eso no se puede tocar. Pero con la nueva Constitución introdujeron una serie de barbaridades, entre esas la acción extraordinaria de protección contra las sentencias. Entonces eso lo tenemos como una espada de Damocles encima de la cabeza, porque todos los abogados de cajón no simplemente lo tienen como una cuarta instancia. Entonces pierden la instancia de casación y van a la Corte Constitucional a burlarse de la cosa juzgada, interponiendo una acción de protección. Y si eso les falla, encima tienen el acceso a la justicia interamericana. Entonces, esta crea una inseguridad jurídica frente a la cual estamos desprotegidos. Si la banda de delincuentes regresa después de 4 años por el efecto Macri, pueden lograr la revisión, la anulación de la sentencia y encima acudir a esa Corte Interamericana que ahora es simplemente un organismo más, porque la ONU se ha convertido en eso, en un brazo ejecutor internacional del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿cómo podemos pensar que vamos a gobernar 4 años con esta banda delincuencial que debió haber sido enjuiciada por delincuencia organizada? Porque aquí hay otro punto. Un indulto para el señor Correa, si no estuviera prohibido, sería, o una amnistía, sería muy manejable. No es que tiene un juicio de $6.000. Casi no ha hecho nada, pobrecito. Pero si la fiscal general, al día siguiente de sentarse en su cargo, hubiera hecho lo que tú hubieras hecho, Carlos Julio, deme el informe técnico, perdón, el informe financiero de la refinería, entre comillas, la que solo ve el señor Glass, ¿no? Deme el informe financiero, porque tú no puedes iniciar, los abogados que hemos estado en el sector público sabemos, que tú no puedes poner una piedra en una obra pública si no tienes 3 informes, el jurídico, el técnico y el financiero. El informe financiero, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde está la plata? El número de la partida presupuestaria con la cual tú vas a contar para ejecutar la obra. Pues. Entonces era tan fácil, pero tan fácil de pedir el informe financiero, la partida presupuestaria. No está, señor. Usted es director financiero, se me va preso. Pues, inicio la acción, lo meto a la cárcel y ahí le digo, a ver, dígame usted, ¿quién le ordenó que usted emita un informe favorable sin tener la partida presupuestaria? El señor Correa iba a decir, porque si no se iba a ir 2000 años a la cárcel. Entonces, bueno, eso es otro eufemismo, porque las penas en este país son falsas. Tú sabes, Hernán, que con el tercio de la pena cumplido te sacan para afuera. El artículo 15 del COIP dice que la autoridad que no te pone en libertad cumplida la pena, y hay otra disposición que dice que puedes salir con el tercio de la pena, es destituida la autoridad que no te permite salir. Entonces han construido un esquema delincuencial penal también, porque resulta que los delincuentes de cuello blanco, porque tienen más de 65 años, o no, la vicepresidenta del Ecuador, enjuiciada por cohecho, por cobrar diezmos en la asamblea, está cumpliendo su condena en la casa. Los delincuentes se van a la cárcel. Fujimori tiene 88 años, un cáncer terminal, y está preso. María Alejandra Vicuña está en el Supermaxi o en el Yacht Club de Salinas con los amigos. ¿En qué estamos viviendo? Esto no es un país, es un circo. Y este circo es el que le va a permitir regresar a esta banda de delincuentes después de 4 años si no lo cambiamos. Entonces la culpa ya no es de la banda de delincuentes, es de nosotros que seguimos pensando que podemos manejar esto de aquí como están las cosas sin dar una ruptura pero radical. El nudo gordiano hay que cortarlo con una espada y un espadazo, porque si no, no vamos a salir de esto. Hay un dato que acaba de dar Roberto Hernán, que se refiere a la tercera instancia, la cosa juzgada. Cuando una sentencia esté ejecutoriada, pues ya tiene fuerza de ley y debería ser respetada. Conocemos
en muchos casos, yo conozco algunos, en que sentencias ejecutoriadas no las respeta el propio Estado ecuatoriano, pero más allá de eso, ¿por qué se habla ahora de una instancia o de un proceso de revisión de una sentencia? ¿Dónde encaja esto de la revisión? ¿Tiene esto que ver con la Corte Constitucional o es un tema que le atañe directamente a la función jurisdiccional? A ver, primero voy a responder tu pregunta para no confundirme con otro que mencionó Roberto. Hay algo muy importante que la gente conozca. En los procedimientos penales, entiendo que también en otras materias, existe lo que se llama el recurso extraordinario de revisión. Es un recurso que se sigue obviamente en la última instancia, mejor dicho, es un recurso que se sigue ante la Corte Nacional de Justicia. Vamos a tener un pequeño corte y regresamos. Les rogaría que reingresen cuando se corte el Zoom. Pero continúa, Hernán. Sí, entonces existe la posibilidad que una persona logre hacer una revisión de una sentencia ejecutoriada a través de un recurso de revisión planteado ante la misma Corte Nacional de Justicia, sin que acudamos al camino de la justicia constitucional, que sería la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. ¿Estás conectado? Carlos Julio, en línea. A ver, Hernán, tú estabas hablando y sería bueno comenzar nuevamente sobre esta acción extraordinaria o este recurso extraordinario de revisión ante la Corte Nacional de Justicia para que ahí continúes. En la parte, refiriéndome a este punto específicamente, en la parte penal existe lo que se llama el recurso extraordinario de protección. El recurso extraordinario de protección por medio del cual una persona puede hacer una revisión de lo actuado, por los jueces dentro de una sentencia ejecutoriada, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos determinados en la misma ley. Uno de estos requisitos se puede demandar, se puede ejercer este recurso extraordinario cuando, por ejemplo, tú invoques la causal de que no existe delito alguno, ¿ok? De que no hay infracción. Y también puedes ejercer según otra causal cuando tú vienes y preparas o propones prueba nueva. Y voy a poner como un ejemplo para que sea clarificado lo que estoy mencionando. Si una persona es sentenciada por un delito de violación, está cumpliendo una pena, una sentencia ejecutoriada, y resulta que dentro del proceso no ha existido una prueba de ADN que vincule científicamente el semen extraído de la víctima con el ADN del victimario, del sentenciado en este caso, presenta un recurso extraordinario de revisión. Y en el recurso extraordinario de revisión solicita la prueba nueva, que es justamente el ADN. Si este ADN no lo vincula al hecho, sale que el ADN que se encontró en la víctima no corresponde al sentenciado, él inmediatamente tiene que ser liberado, inmediatamente. Pero por este recurso se pueden cambiar las cosas aún con sentencia condenatoria ejecutoriada. Y la otra forma de cambiar una sentencia condenatoria ejecutoriada es que mediante la acción extraordinaria de protección, los jueces constitucionales establezcan de que dentro del trámite de esa causa específica han existido violaciones a los derechos constitucionales. Generalmente las violaciones a los derechos que son de alguna forma revisados dentro de una acción extraordinaria de protección es justamente si se ha violentado el debido proceso. Eso es lo que generalmente se busca cuando se trata de acciones judiciales. Bien, entonces ahora ibas a comentar sobre lo expresado por Roberto. Roberto ha hecho un análisis bien, bien profundo sobre la problemática que existe en la parte penal
la problemática que existe en la parte constitucional y obviamente ha dado luces de cuál podría ser la forma de salir de este embate. Obviamente, el único riesgo que existe en aquello es que los votos no alcancen para hacer esta reforma tan anhelada o que el escenario de una asamblea constituyente sea un escenario similar al que se va a dar en la próxima Asamblea Nacional del Ecuador. Y eso de ahí nos pone en el mismo aprieto, en la misma circunstancia y quizás en un peor escenario porque se va a tratar justamente de un renacimiento del Estado ecuatoriano con la posibilidad de votar por una nueva constitución, qué cosas traerá la nueva constitución. Entonces, lo importante para entrar en una asamblea nacional es medir la fuerza que tiene el líder que la lleva a cabo. Para eso, primero hay que esperar prudentemente, creo yo, los 100 primeros días de gobierno. Hay, Roberto, el comentario de que el expresidente Correa no estaría de acuerdo en recibir un indulto, que es un perdón, porque es el reconocimiento del cometimiento de un delito, ni tampoco con una amnistía, que es una suerte de olvido. Entiendo que en ambas opciones se le dificultaría o le estaría prohibido a la persona que recibe indulto o amnistía poder seguir participando en la vida política, a diferencia de una revisión de la sentencia, este recurso extraordinario de revisión de sentencia que explicaba Hernán. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? ¿Tú crees que conociendo lo que conocemos a través de la prensa, de todo este proceso de arroz verde llamado sobornos 2012-2016, exista después de tantas pruebas que se presentaron, testigos, pruebas no solamente físicas, cuadernos, transferencias, sino también pruebas testimoniales, que puede existir la posibilidad que sin que haya presión política se pueda proceder a la revisión de la sentencia que recayó sobre Rafael Correa y otros? A ver, el recurso extraordinario de protección no discrimina en lo absoluto, no discrimina ni establece quién debe beneficiarse o no. Es decir, cualquier persona que se cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada tiene el derecho, perdón, tiene el derecho a presentar este recurso extraordinario. Esto es algo usual entonces en los procedimientos penales, Hernán. Esto es algo usual. Este no es un beneficio que se otorga a determinado ciudadano. Si el ciudadano, al momento de interponer un recurso extraordinario de revisión, tiene la razón jurídicamente, pues el juez está en la obligación de otorgársela más allá de lo polémico que pueda resultar su caso. Eso es una administración de justicia independiente, eficaz y que garantiza obviamente a los ciudadanos el acceso a los recursos que manda la ley. Entonces tengamos claro eso por si acaso pueda generar más adelante algún malentendido en este tema, ¿no? Está, Lo que sí puede llamar la atención, y justamente retomo las palabras de Roberto, que lo ha dicho bien, es que tratándose de la Constitución del Ecuador y al hablar sobre este tipo de situaciones, tanto en el indulto como la amnistía, es imposible otorgarlos tratándose de delitos contra la administración pública. entonces solo cabe el tema de la revisión. No sé si Roberto está todavía conectado. Cabe la acción, el recurso extraordinario de revisión y cabe la acción extraordinaria de protección. Pues bien, está muy claro. Parece, no sé si nos ayudan en cabina para lograr que se reconecte el doctor López. Todavía tenemos unos 10 minutos en el programa y será importante escuchar su comentario. Pero hasta que se conecte Roberto, Hernán, a mí me parece importante también tocar contigo el tema que está también
en las primeras páginas de los diarios, que es el tema de la Contraloría. Conocemos todo lo que ha ocurrido allí desde el Consejo Transitorio que presidió el doctor Trujillo, el supuesto nombramiento del señor Celi hasta que se constituya un tribunal de cuentas. ¿Hasta qué punto existe un candado en este tema que impediría que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al que te perteneces pueda llevar adelante un proceso para nombrar al nuevo Contralor mediante un concurso de oposición y méritos? Bueno, me encuentro en este momento ya en otro sitio. Estoy tratando de arreglar justamente el tema de la cámara. No sé si en este momento ya estoy habilitado. Está claro, sí te vemos ahora. Perfecto, perfecto. Bueno, así es mejor. Carlos Julio, el Consejo de Participación Ciudadana tiene una de las facultades más importantes, que es justamente garantizar que los procesos de selección de autoridades se lo hagan en la forma que determina la ley y garantizando la transparencia de los procesos. En el caso de la situación de la Contraloría General del Estado, no solamente desde mi punto de vista, porque no hay todavía un pronunciamiento oficial, pero es mi punto de vista, me estás preguntando, lo hago como Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana, considero que es factible, no solamente porque el titular o el contralor subrogante que se encontraba encargado de la Contraloría no se encuentra en funciones, sino porque el blindaje que la Corte Constitucional otorga a través del dictamen interpretativo, ese dictamen protege la designación del doctor Pablo Celi, no de la doctora Zárate, que está encargada actualmente de la Contraloría. Entonces, no existe ninguna contradicción en lo que nosotros podamos efectuar tratándose de iniciar el proceso para la designación de esta autoridad. Ahora, aquí hay algo mucho más importante. El encargo al doctor Pablo Celi era hasta el mes de marzo del 2022. Estamos prácticamente a 11 meses de que este periodo culmine. Y creo que es sumamente prudente, independientemente que haya pasado la situación del doctor Pablo Celi, independientemente de eso, creo que era necesario avanzar con el concurso. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar que llegue a marzo del 2022 para hacer el concurso, pues Carlos Julio. Tenemos que con anticipación ya hacer el concurso para que el momento que llegue marzo de 2022 ya podamos directamente posesionar al nuevo, pues. Esto es por lógica. No podemos esperar 1 o 2 meses atrás. Si se lo hace con anticipación, mucho mejor. Por eso exhortamos también al gobierno del Ecuador actual, exhorto al nuevo presidente electo de la República, que por favor nos asignen los recursos correspondientes para iniciar este proceso de la forma transparente como se merece el país y con la participación de la ciudadanía a través de las veedurías. Porque queda claro, Hernán, que quienes están manejando la Contraloría en la actualidad eran personas de confianza del ex subrogante Celi. De manera que si el señor Celi está sub judice, está detenido, no puede ya pensarse bajo ningún concepto, bajo ninguna posibilidad que él pudiera retomar sus actividades. Y efectivamente, como tú dices, el encargo que hizo el señor Trujillo era para el señor Celi con nombre y apellido. No había pues una sucesión. Y sí llama la atención que de repente en la Contraloría, de manera inmediata, se nombró un subrogante del subrogante. Yo creo que la ciudadanía está atento a este tema y estaría conforme con que se inicie un proceso, un concurso de oposición y méritos, donde no haya nada regalado, que todo el mundo vaya y pueda competir en igualdad de condiciones. Y yo creo que para eso sí debe estar listo el Consejo de Participación Ciudadana para que el nombramiento sea transparente, especialmente en estos días, en esta época que estamos nosotros inundados por la corrupción, que se nombre un contralor de probada honestidad, con capacidad y solvencia técnica y profesional, Hernán. Estimado Carlos Julio, mira, yo no creo que sea un problema real
el hecho de que esté una funcionaria que trabajó directamente con el doctor Pablo Celi. Lo grave, distinguido Carlos Julio, es que existen algunos comentarios de personas que han estado atrás de estos temas, es decir, de los interesados o de los afectados, que indican que parte de la trama que se estaría investigando por parte de la Fiscalía, también la persona que está encargada podría ser uno de los que participó en estos hechos. Eso es lo grave, Carlos Julio, ¿no? Tener ahí en el encargo a una persona que posiblemente también sea investigada por estos asuntos. Entonces, nos preocupa si las palabras que estoy utilizando son inexactas, ofrezco disculpas. Aquí no trato de mancillar en absoluto la imagen que una persona ha labrado a través de su vida, a través de su historia profesional. Solamente estoy replicando lo que las mismas personas que han denunciado estos hechos, que le han hecho seguimiento, que se consideran afectados con estas decisiones arbitrarias, han señalado posiblemente cuáles serían los partícipes. Entonces nos preocupa esa situación y eso es lo que estábamos próximos a tratar, pero como tú entenderás, esta problemática, Carlos Julio, necesita preparación, necesita las consultas que corresponden a nuestros asesores, a coordinación jurídica, a diferentes especialistas en la materia, para que el pronunciamiento del Consejo de Participación Ciudadana no tenga algún velo de irregularidad o de confusión, o que pueda ocasionar confusión en la ciudadanía ecuatoriana. Pero eso que tú estás señalando, me imagino que ya se ha iniciado, pedir los informes correspondientes para dar inicio a este proceso, porque el país lo reclama. No podemos estar en manos de una subrogante, de un subrogante, y esperar hasta las calendas griegas que alguien se apiade del Ecuador y piense que hay que nombrar contralor. Yo creo que más que un anhelo de los ecuatorianos es un deber del Consejo de Participación Ciudadana de proceder a nombrar a esta autoridad de control lo antes posible. Tú hablas de recursos, obviamente tiene que haber los recursos, no sé de cuántos se esté hablando, pero en virtud de lo que tú conoces, ¿en qué tiempo se puede iniciar este proceso, este concurso, haciendo el llamamiento pues a los ecuatorianos que quieran participar para esta posición de enorme trascendencia nacional? Carlos Julio, pienso que en la próxima sesión vamos a tratar este tema. Y cuando hablo de recursos, para que la ciudadanía esté clara, no me refiero a recursos que se nos ocurre a nosotros pedir, sino recursos que lastimosamente se encuentran en la ley, porque las comisiones calificadoras, las que hacen la revisión de los expedientes, las que van a hacer el banco de preguntas, todo el proceso, son comisiones que tienen que ser pagadas. Así lo determina el histórico en la designación de esta autoridad, en los reglamentos pertinentes. Entonces, sería interesante que en procesos como este se llevaran a cabo sin ningún gasto, sino con la participación de la ciudadanía, de gente de un perfil idóneo, que lo hagan de manera ad honorem. Pero todo esto conlleva gastos. Pues, Carlos Julio, tú entenderás que igual los viáticos, si se hace el proceso en la capital y la persona es de alguna otra parte del país, pues necesita indudablemente los recursos suficientes para poder garantizar su permanencia estable dentro de la capital hasta que termine el proceso. O sea, esto es necesario, no es un antojo del Consejo de Participación. No, yo pienso que este proceso, este concurso que ustedes deben llevar a cabo lo antes posible, justifica la existencia misma, la razón de ser del Consejo de Participación Ciudadana. Hernán, espero pues que pronto la ciudadanía tenga noticias del inicio de este proceso y que el gobierno nacional, el ministro de Finanzas, que es quien debe proveer los recursos, lo haga, porque aquí no se trata de nombrar pues a un funcionario de ínfima cuantía. Aquí estamos hablando del Contralor General del Estado, que debe merecer el respeto de toda la ciudadanía frente a este, repito, océano de corrupción en que estamos inmersos. Te agradezco, Hernán, por esta participación y te dejo con tus últimas palabras. Carlos Julio, lo que tú acabas de mencionar es importantísimo. La figura del Contralor General del Estado, yo pienso que es una de los cargos más importantes
que se puede ejercer en el país. Es la persona que se encarga de revisar las cuentas en la administración pública, de chequear si los procesos de contratación, si los procesos que se desarrollan en todo el ámbito de la administración pública se lo han hecho garantizando la eficiencia, la transparencia, la eficiencia mencionado, sobre todo, estar pendientes de tomar correctivos al administrativo si es necesario y de establecer las glosas en lo civil por gastos que no son dolosos, pero que han ocasionado un perjuicio al Estado ecuatoriano, pero lo más importante, determinar indicios de responsabilidad penal sobre actos de corrupción que se dan en la administración pública. Te agradezco mucho, Carlos Julio, por la entrevista y estamos conversando. Gracias, Dan, y gracias al doctor Roberto López.